Padre Santo, ciertamente tú eres todo soberano, Jehová de los ejércitos, y te damos infinitas gracias, Señor, porque solamente por tu soberanía es que estamos aquí. Te damos infinitas gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, es que podemos compartir la palabra, podemos aprender de la palabra. Señor, tú la has preservado por tantos años para que la podamos comprender, y por eso te adoro y te bendigo, Señor. Y ahora que vamos a entrar en ella, Señor, te ruego que seas tú el que nos hable, Señor, el que nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, que abra nuestros corazones para que la palabra que se va a decir hoy la podamos retener, la podamos practicar sobre todo, Señor, y que podamos crecer como hijos tuyos, Señor, como representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces la iglesia que brilla 2. Hablamos de la iglesia que brilla la semana pasada. ¿Y quién es el que va a brillar en la iglesia? Obviamente que es Cristo. Solamente Él es el que brilla en la iglesia. Nosotros no podemos brillar de ninguna otra manera. Y mire, el cristiano, típicamente lo que le pasa al cristiano es que raras veces lo escuchamos, que el cristiano se levante y diga: hermano, doy gracias a Dios porque Él puede compartir la palabra. Realmente lo que más le cuesta trabajo al cristiano, lo típico, lo que sufre el cristiano, es que no compartimos la palabra de Dios con otras personas. Somos cristianos, somos fieles, buscamos a Dios, oramos, leemos la Biblia, pero lo típico es que la gran mayoría de nosotros no está compartiendo la palabra. De vez en cuando nos pasa que uno se levanta a la hora de los testimonios, incluyamos esa oportunidad, y en la hora de los testimonios se levanta y dice: hermano, yo le quiero dar gracias a Dios porque no sé ni cómo, pero ayer fíjese que estaba en una plática y me encontré con esta persona y de la nada le empecé a hablar de Cristo. Y le doy mucho gozo porque Dios abrió las puertas. Pero pocas veces pasa. La gran mayoría de nosotros no estamos compartiendo el Evangelio. No se preocupe, hermano, no lo voy a poner en evidencia. No creo que le voy a preguntar a cuántos le he hablado a Cristo esta semana. No se preocupe, tampoco lo voy a criticar. Una señal de la madurez del cristiano es que todo el tiempo estamos hablando de Cristo. Es cuando nos damos cuenta que somos maduros en Cristo, ¿verdad? Pero tampoco se preocupe, si usted no habla de Cristo, tampoco le voy a decir que usted no es maduro. Simplemente es una señal. Cuando nosotros hablamos de Cristo, de alguna manera es que nos estamos enfocando en Cristo, ¿verdad? Pero pocas veces pasa que el cristiano habla. Pocas veces pasa que el cristiano predica el Evangelio. Y cuando se nos da que hablamos del Evangelio a otra persona, nos da gozo. Nos gusta, nos sentimos bien. Y venimos, le platicamos, fíjese que ayer pude hablar con la persona. Y más, si cuando hablamos del Evangelio la persona se fue a Cristo en ese momento. Bien, hermano, qué gozo. Y todavía si vino al culto la persona, todavía más. Estamos felices de que vino al culto, de que le hablamos, de que aceptó al Señor Jesucristo. Pero no siempre pasa. Conforme vamos aprendiendo más de las Escrituras, poquito a poquito, sin darnos cuenta, lo único que hacemos es hablar de Cristo. Ayer les platicaba que fuimos a una reunión, Gaby y yo, cuando regresábamos a la casa, estábamos platicando con Ashley, y ¿cómo les fue? Me dijo Ashley. Y le pregunté: ¿por qué crees que hice? Pues predicaste. Es lo único que hago cuando yo voy a las reuniones. Empieza una persona a hablar algo, alguien dijo: fíjate que vamos a la iglesia, y de ahí lo agarré. Y ya no lo solté hasta que hablamos de Cristo todo el rato. Es la señal de la madurez. Pero hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros somos cristianos, lo que tenemos que recordar que el que brilla en nosotros es Cristo. No se trata de si usted está preparado, no se trata de usted sabe las Escrituras, se trata de que usted esté enfocado en Cristo y que deje que Cristo brille en usted. Que esa luz que es Jesucristo brille a través de usted y que eso lleve el Evangelio a otras personas. Nos va a gustar en Marcos 4, del 21 al 25, pero dijimos la semana pasada que la iglesia debe de alumbrar con la luz de Jesús. Dijimos que debemos estar vigilantes como iglesia para que no haya ninguna otra doctrina que se mezcle en la iglesia. Debemos de tener cuidado que no otra cosa brille, sino que solamente sea la luz de Jesús. Pero hermano, la responsabilidad del cristiano es compartir esa luz con el mundo. Si nosotros nos gozamos y nos conformamos con aprender la palabra, que es bueno, hermano, métase a la palabra, busca la oración. Pero si nos conformamos con simplemente buscar la palabra, aprender de la palabra, y no compartimos esa palabra, algo nos va a pasar, y eso lo vamos a ver hoy. Primero vamos a compartir otras cosas, menos a Jesús. La luz de Jesús no va a brillar en nuestra vida
va a brillar nuestro intelecto, va a brillar nuestro conocimiento, va a brillar el carisma. Ay, qué bonito hablo, pero no más hasta va a llegar. Amén. Así que, ¿qué le parece si leemos en Marcos 4, del 21 al 23 para empezar? Esto ya lo leíamos la semana pasada y dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Habíamos dicho la semana pasada que la luz es Jesús. Lo dejamos bien claro, sin lugar a dudas. La luz que alumbra el candelero de nuestra iglesia, la luz que alumbra nuestra vida es Jesús. No podemos poner eso en duda, no podemos traer otra cosa que no alumbre. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso lo dice en Isaías, y por eso es que la luz debe ser Jesús. Para eso él vino. Versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oye. Y hermano, aquí es donde este pasaje empieza a ponerse interesante. Si hablamos de la luz de Jesús, si hablamos que la luz ilumina la iglesia, si hablamos de que Jesucristo es el que brilla en la iglesia, ¿qué tiene que ver con que hay algo oculto? ¿Qué tiene que ver con que hay algo escondido? Y más importante, ¿qué tienen que ver los oídos con la luz? El que tenga oídos, oiga. Aquí ya la cosa como que empieza a ponerse interesante. Este pasaje, desafortunadamente, muchas personas lo han usado de una manera equivocada. Muchas personas han pensado esto, que cuando viene Jesús a nuestra vida, todo lo que nosotros teníamos escondido, todo lo que nosotros habíamos hecho a ocultas, va a salir a la luz y de repente nos van a poner frente a todos en evidencia y de repente todos nos van a señalar cuando, sí que tú hacías esto, cuando eras así, que tú te gustaba aquello. Este pasaje no habla nada de eso. Recuerden que estábamos hablando anterior de esto, teníamos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en una sola palabra, se enfoca en que el evangelio se le llegue a todas las personas. En resumidas cuentas, porque de otra manera, ¿qué hacía el sembrador? Aventando semillas por todos lados, en el camino, en las piedras, en los espinos. El objetivo de la parábola es que se siembre la semilla a todos lados. Entonces, si la semilla se siembra a todos lados, de lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. Y cuando viene que nada de ser, que todo lo que está oculto va a ser manifestado, todo lo que se escondió va a ser manifestado. Mire, hermano, si usted trae una lámpara aquí y la pone, ¿qué le gusta? 1000 watts, una cosa que ni la puede usted mirar. Y algo está oculto adentro de ese portafolio, pues no importa qué tan grande sea la luz, qué tan bonito brille, no va usted a ver lo que está dentro del portafolio. Porque la luz no le va a dar adentro del portafolio, le va a dar afuera. Así que de lo que estamos hablando es de las cosas que Jesucristo escondió a los judíos. Mire, vamos a ver primero las enseñanzas de Jesús, vamos a ver el rechazo de Israel y la encomienda a la iglesia. Si vamos a Marcos 4 del 1 al 2, para empezar con el contexto del pasaje, Marcos 4 del 1 al 2 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba las parábolas les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Le está enseñando con parábolas a la gente. Algo interesante es que la gente no entendía nada. Él les enseñaba con parábolas a propósito para que no entendieran. Y usted dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Para qué les enseñaba? ¿Por qué no les quería enseñar? Porque no a todos les era dado el misterio del Evangelio, solamente a unos cuantos. ¿A quiénes? A los discípulos, a los apóstoles se les dio a entender el misterio del Evangelio, no a todos. Entonces vamos más adelantito, Marcos 4, del 10 al 12, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo: vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces, se da cuenta, Jesucristo claramente dice: a estos les enseño con parábolas para que no entiendan, para que no comprendan, para que no sean perdonados sus pecados, para que no se conviertan. Pero a ustedes, a los discípulos, a los apóstoles,
les es dado entender esta palabra. Y Jesucristo les explica la palabra. ¿Qué hacía Jesús ahí? Estaba enseñando con parábolas para que no entendieran. ¿Cómo nosotros podemos entender? ¿Para quién es el misterio del Evangelio? Para la iglesia. Para los apóstoles, los discípulos que fueron llamados apóstoles, para que ellos continuaran con Jesucristo, continuaran el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra con un propósito bien específico. ¿Cuál era? Morir por nuestro pecado. Pero si él hubiera muerto y nadie hubiera continuado con el Evangelio, ¿de qué hubiera servido? De nada, o tal vez de mucho, pero nadie hubiera podido disfrutar de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Juan 1 del 11 al 12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a lo que ya era de él, a los judíos, pero ellos no lo quisieron recibir. Era necesario que no lo recibieran. Pero entre los judíos era necesario que uno que otro creyera para continuar con el Evangelio. Así que Jesucristo les enseña con parábolas. Hay cosas que están ocultas para los judíos, hay cosas que no se les va a declarar a los judíos, pero se los declara a los apóstoles que van a continuar con el Evangelio. ¿Para qué? Para que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. El misterio que Jesucristo estaba hablando es para nosotros. El Evangelio de Jesucristo es para nosotros, para que nosotros llevemos el Evangelio de Cristo a otras naciones, a otras personas, a todo aquel que requiera el Evangelio de Cristo. Jesucristo hablaba con parábolas. La palabra parábola quiere decir comparación. Entonces Jesucristo usaba este sistema para enseñar a los judíos, pero lo curioso es que Jesucristo les decía la parábola, pero no les decía con qué compararlo. Si es una comparación, usted tiene que tener dos cosas para compararlo. Jesucristo les dice, el reino de los cielos es semejante a esto, les da una parábola. Pero no les dice cómo compararlo con nada. Por eso la gente no entendía. Imagínense, el domingo usted compra el periódico del domingo. ¿A usted le gusta el periódico del domingo? ¿Por qué le gusta el periódico del domingo? Porque trae caricaturas. Usted compra el periódico del domingo y no lee el periódico, nomás se brinca todo y llega las caricaturas, el crucigrama, el crosswords y todo eso, nomás eso le gusta. Y llega al punto donde trae, encuentra las 9 diferencias. ¿Ha visto esa sección del periódico? Que le ponen 2 fotografías y que encuentra las diferencias. Está comparando uno con otro, ¿verdad? Jesús les dice, encuentra las 9 diferencias, pero no les da la otra foto. Nomás les pone una foto y la otra no. ¿Usted cree que va a poder encontrar una diferencia? No se puede. Lo mismo hizo Jesucristo con las parábolas. Les decía una partecita y la otra no se las decía. ¿Por qué? Porque eso era solamente para los discípulos. Si vemos más adelantito en Marcos 4, del 33 al 34, ahí mismo dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Es decir, no podían escuchar todo. Algunas cosas tenían que mantenerse ocultas. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, ¿para quién era el misterio del Evangelio? Para los discípulos. ¿Para quién eran las cosas ocultas? Para los discípulos, para que ellos fueran y hablaran a otros, para que ellos continuaran, una vez que Jesucristo muriera y resucitara, para que ellos continuaran con el Evangelio, y usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿De acuerdo? Entonces, para los judíos había algo muy especial en el tiempo de Jesús. Y los judíos cumplieron una función muy especial en el tiempo de Jesús. ¿Cuál fue la función de los judíos? El rechazo de Israel hacia Jesucristo. ¿Por qué fue algo muy importante? Ya dijimos, Jesucristo vino a morir. Él vino a tomar el pecado de todo el mundo, ponerlo en la cruz por nosotros, en representación de cada uno de nosotros. Él murió, fue enterrado, Dios lo levantó de los muertos al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros desde ahí, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero Jesucristo no vino a matarse a sí mismo. Jesucristo vino a poner la vida para que los judíos lo mataran a él.
Él murió sin pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros tuviéramos salvación. Si Él se hubiera matado a sí mismo, ya no hubiera sido sin pecado. Hubiera sido un pecado grave. Tenía que llegar a un momento en que los judíos de la época lo rechazaron. Los judíos de la época se enojaron tanto con Jesús que lo mataron. No podía ser que Jesús llegara y salvara a todos los judíos de la época, porque entonces no le iban a querer matar. Si todos hubieran encontrado la salvación, ¿quién hubiera ido con Pilatos? Crucifícale, crucifícale. Nadie. Porque todos hubieran sido salvos. Todos hubieran reconocido que era el Mesías enviado, el Mesías prometido. ¿No es cierto? Que por cierto, ellos creían que el Mesías había venido para establecer un nuevo reino en la tierra, para derrocar a los romanos y para que el reino de Israel volviera a florecer. Aún después de que resucitó, los discípulos pensaron, ahora que resucitó, ahora sí va a restablecer el reino de Israel. La intención de Jesús eran dos. La primera y más importante era morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero si hubiera sido lo único que hizo, usted y yo no hubiéramos alcanzado salvación. Así que otra parte importante era hacer que los judíos se enojaran, que lo mataran, y de esa manera poder lograr que unos poquitos que sí creyeron siguieran con el Evangelio. ¿Se da cuenta? Así que el rechazo de Israel es muy importante, pero el rechazo de Israel, que jugó un papel muy importante en la muerte de Jesucristo, sin la encomienda de la iglesia, no sirve de nada. Jesucristo, la última vez que habla con los discípulos, les dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo, por lo tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? La encomienda de la iglesia es tan importante, casi tan importante como la muerte de Jesucristo. Si todos nosotros tuviéramos un Jesucristo resucitado, pero ninguno de nosotros hubiera escuchado acerca de ese Señor resucitado, ¿de qué nos sirve tener a Jesucristo resucitado? Si usted tiene a Jesucristo resucitado enfrente de usted y usted no cree, ¿de qué le sirve? Tenemos que creer. De ahí que la función de la iglesia es tan importante. Amén. Marcos 4, 22, 23 nuevamente dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya salido de la luz. Entonces, de lo que estamos hablando en este pasaje no es de que algún día vamos a estar en la presencia de Dios y Dios va a poner una película como esta y todos nuestros pecados van a salir ahí y nos va a poner en vergüenza delante de todos. Eso no va a pasar. Y de eso no está hablando este pasaje. De lo que está hablando este pasaje es que todo el misterio del Evangelio ha sido revelado a la iglesia y todo eso que estaba oculto, que fue oculto para los judíos, que ahora es claro para nosotros, nosotros lo tenemos que sacar a la luz y llevarlo al mundo. Eso es de lo que está hablando. Pero mi hermano, si usted no sabe de lo que hablan las Escrituras, usted todavía no conoce el misterio. Usted conoce a Cristo, usted es salvo, gloria a Dios. Usted tiene la vida eterna garantizada, gloria a Dios. Usted tiene la salvación garantizada, usted ya fue salvo, nadie se la va a quitar, gloria a Dios. Pero mi hermano, ¿cuándo va usted a llevar esa luz al mundo si usted no sabe de lo que habla esa luz? Si usted no tiene una relación diaria con Jesucristo. Si usted tiene una relación diaria con Jesucristo, gloria a Dios. Dice después el 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Primero, el Evangelio no se le puede dar con medida a nadie. En otras palabras, yo no puedo decir, ay hermano, como usted no acabó ni primero de primaria, a usted nomás le voy a enseñar tantito del Evangelio, porque usted no va a entenderlo de eso. No. ¿Usted tiene oídos? ¿Usted puede oír? A usted le damos todo el Evangelio. ¿Amén? No se da con medida. El Evangelio es para todos. Acuérdense que este contexto viene de la parábola del sembrador. Se le siembra a todos. ¿Quién da el fruto? ¿Quién convence de pecado? ¿Quién cambia? Nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no hacemos que nadie cambie. ¿Amén? Nosotros damos el Evangelio. Pero hay algo más. Cuando usted y yo damos el Evangelio, decíamos,
de la parábola del sembrador, que cuando la semilla cayó en el camino, la parábola es bien clara, que vino el enemigo, Satanás, se llevó la palabra del corazón de ellos y ellos no pudieron creer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros como iglesia fallamos en llevar el evangelio correctamente, nos gana el enemigo, se lleva el evangelio del corazón de las personas y las personas en esa ocasión no pudieron creer. ¿Se da cuenta? Nosotros, usted y yo, tenemos que meternos y tener la luz de Cristo bien clara en nuestras vidas. El versículo, Isaías 6, del 9 al 10, Isaías 6, del 9 al 10 dice: anda y di este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Claramente Jesucristo vino a cumplir las Escrituras y estaba escrito que el pueblo de Israel no iba a entender. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Claramente el pueblo de Israel no iba a entender. Pero nosotros, dice ahí, para que no vean con sus ojos, ni vean con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para la sanidad. Pero a nosotros, que nos ha dado el Evangelio completo, en el versículo 23 dice, el 24 dice: les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y otra vez, ¿qué tiene que ver la luz con los oídos? Muy claro, mi hermano. La palabra que estamos usando ahí para oír viene del griego akouo, que quiere decir escuchar. No quiere decir oír, quiere decir escuchar, quiere decir entender. Entonces dice: mira cómo entiendes el Evangelio. Pon énfasis en entender el Evangelio. Porque si entendiste bien, te voy a dar para que entiendas más. ¿Se acuerda Pablo que dice: yo no sé este hombre si en sueños o en de veras o en visión, pero fue al tercer cielo, recibió? Él pudo entender más. Mientras usted y yo más entendamos del Evangelio, más vamos a entender. ¿Se da cuenta? Akouo, entender. No solamente escuchar la palabra. Los que saben de enseñanza, los que saben de dar clases didácticas y todas esas cosas, dicen que los cristianos tenemos un gran problema. Dicen que si usted se sienta a escuchar una palabra, una lectura, una clase, lo que usted guste y mande, usted va a retener el 10% de lo que usted escucha si usted solamente escucha. Así que aquí estamos en problema. Si usted lo lee, va a retener el 20% de lo que usted lee. Si usted lo lee y al mismo tiempo lo escucha, va a retener el 30%. Por eso aquí, aunque sea una vez a la semana, leemos un salmo juntos. Por si usted no lee en su casa, por lo menos aquí ya leyó un salmo juntos. Lo escucha, lo lee. Conforme usted va practicando, si usted escucha, lee, mira, practica lo que usted está viendo, los que saben dicen que usted retiene el 90%. Entonces, escuchar no solamente es sentarse y escuchar, es entender, es practicar el Evangelio. Dice el versículo: porque el que tiene, se le dará. Cuando usted escuche, cuando usted entienda la palabra, cuando usted está leyendo y de repente dice: wow, hizo sentido, por fin entendí este versículo, ¿qué cree? Dios le va a dar más. Y va a entender más. Y va a tener más profundidad en la palabra. Pero dice: y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si usted, hermano, escucha la palabra y no le entiende, pero nada, y en lugar de meterse con Dios y decirle: Señor, mira, yo leí la palabra, el pastor me gritó y me gritó que tengo que leer, pues leí la palabra. Y no entendí, pero nada. Así que, Señor, voy a tirar mi libro a la basura porque no entiendo. Si usted, en lugar de hacer eso, dice: Señor, ayúdame a entender lo que dice tu palabra. Y si usted leyó un versículo hoy y no lo entendió, mañana léalo otra vez. Y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que aprenda de este versículo? Y mañana léalo otra vez hasta que lo aprenda, hasta que lo entienda. Porque si no, lo poquito que usted sabe de Dios, lo poquito que usted ya aprendió, se le va a olvidar. Esa relación poquita relación que tenía usted con Dios, se va a morir. Se va a acabar. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en las cosas espirituales. No podemos olvidarnos de las cosas espirituales.
Hermano, cuando usted y yo fuimos salvos, ¿qué nos pasó? Fuimos transformados, nos vimos más guapos, caminamos más derechitos. No. Yo sé que usted ya es guapo de naturaleza. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió, Él nos enseña todas las cosas que Jesucristo nos recordó. El Espíritu Santo vino a morir en nosotros. Juan 14, 26 dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que usted y yo, del momento que fuimos salvos, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra. Dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa. ¿Se da cuenta? Tenemos al Espíritu Santo nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a recordar las cosas de Dios. Así que no necesita usted buscar nada en especial, no necesita ir al seminario, usted no necesita que la etimología griega, usted métase con Dios y Dios le va a ayudar a entender. Ahora se puede estudiar tantito, tampoco está mal, pero Dios le va a ayudar a entender conforme usted se mete con Cristo, conforme usted se enfoca en las cosas espirituales. Romanos 8 del 5 al 6 nos dice, porque los que son de la carne, ay Dios mío, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Usted de qué lado está? ¿Usted en qué piensa todos los días? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Qué le gana más? ¿Las cosas del Espíritu? Yo espero que sí, mi hermano. Tristemente, casi a todos nos ganan más las cosas de la carne. Tristemente nos enfocamos en las cosas que no nos debemos enfocar. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué nos debemos de enfocar, mi hermano? En las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu. Cuando tomamos una decisión, ¿qué vamos a hacer? Pues como yo me las sé de todas, no importa lo que Dios diga, yo tomo la decisión. Enfóquese en las cosas espirituales, deje que Dios guíe tu vida. Cuando usted viene con una persona y la ve y dice, ay no, yo no quiero que esa persona vaya a mi iglesia, dime cómo se ve. Ay, yo no le hago de iglesia. Déjese guiar por el Espíritu. No hagamos distinción de personas, del Evangelio es para todos. La luz de Jesucristo es para todos, mi hermano. Pero si esa luz no está brillando en su propia vida de usted, tristemente usted va a fallar en la función más importante que tiene la iglesia, que es llevar el Evangelio. Si hacemos una encuesta rápida entre todos los cristianos, ¿cuánto por ciento gasta usted o invierte usted en oración? A lo mejor encontramos un porcentaje muy bajito. De las 24, aquí estaba yo platicando con una persona, pobre hombre, bien borracho, ¿no? Trataba yo de hablar de Cristo, pero no pude. Estaba bien borracho, ¿no? Pero le decía yo, ¿cuántas horas tiene el día? Estaba borracho, ¿no? Me dice, pues a veces 24. ¿Cómo que a veces 24? Sí, porque a veces yo me robo unas horas del otro día, me la pasé borracho, el hombre, como usted no tiene nombre. A veces no pasa lo mismo a los cristianos. Le robamos horas a los días y gastamos más horas en lo que no conviene que en lo que sí conviene. ¿Cuántas horas pasa usted en oración? Hermano, recuerden, lo voy a volver a decir, lo he dicho antes. No se trata de cuántas horas pasa usted en oración, de la calidad de su oración. Recuerden, Jesucristo mismo dijo, no seas como estos, no hagas vanas repeticiones, ¿verdad? Se trata de la calidad de su oración. Pero si su oración tardó 20 horas, porque usted tenía 200 puntos de peticiones, en lugar de estar adorando a Cristo, no sé qué tan efectiva fue su oración. Pues si hacemos una encuesta, ¿qué tanto pasa usted en oración todos los días? ¿Qué tanto lee la Biblia todos los días? A lo mejor los números tristemente van a ser muy pequeños. Pero si a la encuesta le añadimos qué tantas horas gasta usted viendo televisión y qué tantas horas pasa usted hablando del Evangelio, los números se van a disparar. ¿No es cierto? Bueno, ya hoy en día los muchachos hoy en día ya no ven televisión. ¿Cuánto tiempo te lo pasaste en el Facebook?
te va a disparar la cosa, ¿no es cierto? ¿Cuántos mensajes mandaste hoy en tu texto? 2000 al día. ¿Cuántas personas le hablaste de Cristo? ¿Se da cuenta? Tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales. De otra manera dice Cristo, dijo Jesucristo, el que no tiene, aún lo poquito que tiene, se lo voy a quitar. ¿Se da cuenta? ¿A qué vino Jesucristo? A morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió en mi lugar, Él murió en su lugar. Nadie más como Él pudo haber muerto, nadie más como Él pudo habernos rescatado de nuestros pecados. Nadie más puede salvarnos, solamente Él. Y cuando estuvo aquí en la tierra, Él cumplió dos propósitos bien importantes. Uno, morir en la cruz. Y otro, a enseñar su evangelio a los discípulos, a los apóstoles, para que pasaran el evangelio hasta nuestros días, ¿no es cierto? Pero si Jesucristo hubiera muerto y nadie supiera del evangelio, mis hermanos, que muy poquito hubiera sido su muerte, se hubiera gastado esa muerte en vano. Cuando usted y yo no llevamos el evangelio a otras personas, es como si su muerte de Jesucristo hubiera sido en vano. Es como si él hubiera muerto de balde, no sirve de nada. Pero tenemos un pequeño problema. La luz de Jesús es la que debe de brillar en nosotros. Cuando usted y yo permitimos que otras enseñanzas sean lo que brille, cuando usted y yo no estamos vigilantes y dejamos que otras doctrinas entren a la iglesia, cuando usted y yo, en lugar de meternos a la Biblia, simplemente hablamos de lo que nos acordamos de Cristo, de lo que pensamos que dijo Cristo, no está brillando Jesucristo. No es la luz de Cristo la que está brillando. Y usted y yo tenemos que hacer que la iglesia lleve la luz de Cristo. Él, Jesucristo, nos dio al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo dé testimonio a nosotros, para que el Espíritu Santo nos enseñe todo lo que Él nos enseñó. Él mora en nosotros, nos asegura la salvación, pero nos asegura que nuestra enseñanza está correcta. Pero es muy fácil que la iglesia se desvíe de la doctrina bíblica. Es muy fácil que de repente empecemos a enseñar lo que nos gusta escuchar y no lo que dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Tenemos que meternos y enfocarnos en las cosas espirituales. Nuestra responsabilidad como iglesia para con el mundo es llevar la luz de Cristo al mundo. No podemos hacerlo a menos que estemos enfocados en las cosas espirituales, mi hermano. Vivamos una vida espiritual. Vivamos enfocados en las cosas espirituales. El ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. No dejemos que el enemigo nos engañe para que llevemos un evangelio falso. Debemos de llevar la luz de Cristo y solamente eso lo vamos a lograr cuando nos enfocamos en Cristo, en las cosas espirituales. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar. Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por tu palabra. Señor, no hay duda de que tú eres la luz que brilla en el mundo. No hay duda, Señor, que tú eres la luz que brilla en nosotros. Y no cabe duda, Señor, que tú nos has dado todo el misterio revelado, Señor, para que vivamos el Evangelio a aquellos que no lo tienen, Padre. Pero, Señor, ayúdanos a estar vigilantes, para que el Evangelio que llevamos sea tu Evangelio, no sea nuestro Evangelio. Sea lo que habla tu palabra, Señor, no sea lo que hablamos nosotros. Ayúdanos a vivir una vida enfocada en tu Espíritu, a vivir una vida espiritual, Señor, que te refleje al 100%, Señor. No permitas que nos vivamos enfocados en la carne. No permitas, Señor, que gastemos el tiempo en las cosas que no convienen. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo, porque el tiempo está cerca, el tiempo es corto, Señor. Así que ayúdanos, Padre, para que con tu paz, con tu dirección, con tu Espíritu Santo, Señor, podamos llevar el Evangelio a otras personas y podamos enfocarnos en las cosas espirituales. Ayúdanos a enfocarnos en ti todos los días. Ayúdanos a tener una mejor relación contigo todos los días, de tal manera, Señor, que tú seas exaltado en nuestra vida y que la luz tuya fluya a través de nosotros
y alumbre el camino del pecador para que llegue a ti, Señor. Ayúdanos, te lo pido como iglesia, a practicar tu palabra. Que no solamente escuchemos, sino que practiquemos tu palabra y que llevemos, Señor, la encomienda que nos ha dado, Señor, llevar el Evangelio a todo aquel pueblo. Te lo pido, pongo a tu congregación en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.